IB, Instituto Veracruzano de Estudio Superior. Presenta la materia de Filosofía del Pensamiento Humanista. Docente, licenciada Imelda Torres Sandoval. Alumna, Mónica Santiago Madariaga. Con el tema Orígenes y Fundamentos del Humanismo. Contenido: marco histórico. ¿Dónde surgió el término humanista? ¿Quiénes fueron los primeros humanistas? ¿Dónde surgió el humanismo? ¿Cómo? ¿Por qué surgió el humanismo? Marco conceptual: dar 5 definiciones del humanismo. Desarrollo del tema: desarrollo histórico del humanismo, humanismo clásico, humanismo moderno, humanismo contemporáneo. Y al final daré mis conclusiones. El término humanismo surge por primera vez en 1808 en un libro del alemán Friedrich Immanuel Neddermeyer, refiriéndose a los movimientos culturales que dieron origen al Renacimiento. Sin embargo, ya en el siglo XVI se usaba el término humanista para aludir al que se dedicaba al estudio de las humanidades, studia humanistatis, según la expresión de Cicerón. Los precursores fueron el poeta Francisco Petrarca, quien es considerado el padre del humanismo, Dante Alighieri, escritor de la Divina Comedia, y el narrador Boccaccio, todos italianos del siglo XIV. Entre los humanistas más destacados encontramos al holandés Erasmo de Rotterdam, autor de Adagios y el Elogio de la Locura, donde discute el sistema de enseñanza aplicado en las escuelas, Tomás Moro, quien escribió la famosa Utopía, y Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe. El humanismo fue un movimiento cultural nacido en el siglo XV en Italia, por una serie de hechos significativos que cambiaron la concepción mental del hombre en esa época. El desarrollo del individualismo, los movimientos culturales, la crisis religiosa, los grandes descubrimientos y el desarrollo del pensamiento científico dieron marcha a este movimiento. Las 5 definiciones del humanismo son: primera, el humanismo es una condición indudable que consiente las corrientes culturales, sobre todo literarias, durante los siglos XV y XVI, que facilitaron el inicio al Renacimiento. Segunda, también el vocablo humanismo indica cualquier teoría o doctrina de propósitos filosóficos que pretende aclarar la importancia del hombre dentro del mundo, sus valores y formular un ideal. Tercera, Jacques Maritain dice al respecto: tiende esencialmente a hacer al hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza original, haciéndole participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia. Requiere aún tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad. Cuarta, Martin Heidegger puntualiza en su carta sobre el humanismo: esto es humanismo, meditar y preocuparse, curarse de que el hombre sea humano y no inhumano. Esto es extraño a su esencia, pero ¿en qué consiste la humanidad del hombre? Ella estriba en su esencia. Quinta, Karl Jaspers entiende el humanismo como integral, incluyendo la cultura, que implica la asimilación de la tradición clásica, la civilización, que recrea la cultura y la proyección al futuro, y la humanización, que establece una jerarquía viviente y reconoce la dignidad humana en cada hombre. El desarrollo histórico del humanismo empieza en la recuperación de la literatura griega. Fue entonces donde los humanistas representaron verdaderamente un gran avance sobre la Edad Media, pues casi nadie podía leer los textos griegos en su lengua original. En el siglo XVI, las corrientes humanistas tienen un primer renacimiento: la razón de la fe, la filosofía y la teología. La creación del humanismo clásico en Italia,
entre los siglos XIV al XVI, como un espíritu irreligioso, eran tiempos de libertad, y el humanismo requería de cierta dosis de individualismo que hasta entonces el dogma eclesiástico había censurado. El humanismo moderno se originó por el siglo XVII. Los eruditos encontraron en las vidas paralelas de Plutarco unos prototipos de hombre que les parecieron más dignos de servir de modelo a los demás que los santos del año cristiano. Como así se humanizaba el ideal, el humanismo significó esencialmente la resurrección del criterio de Protágoras, según el cual el hombre es la medida de todas las cosas. En el humanismo contemporáneo aparecen 5 grandes territorios, con diferencias regionales, más o menos notables en su interior. Son los territorios del humanismo marxista, del existencialista, del que se puede denominar humanismo científico, de unos humanismos de inspiración cristiana y, por fin, del estructuralismo, un humanismo que ha dado en presentarse explícitamente como antihumanista, al pregonar la abolición del hombre en favor de la mera red de relaciones en que está inmerso. En conclusión, el humanismo se relaciona con la honestidad personal, el precio de ser humano, pues implica formas de convivencia de los seres humanos entre sí y con el entorno, con el propósito de satisfacer necesidades materiales y espirituales acerca del hombre y su esencia, y está presente en corrientes filosóficas, artísticas y psicológicas.